descubrí que Jesús es el Cristo de Dios. Yo un día descubrí el camino, la vida y la verdad. Siempre que yo creo que Él está en mí y yo estoy en Él, la oscuridad que me rodea, como las olas se desvanecen. Mientras viva en esta tierra, a las naciones proclamaré: Jesús es el Cristo. Hasta mi último suspiro, ante todos alabaré: Jesús el Cristo es. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Vamos a alabar a Dios con el himno Cuán dulce es confiar en Cristo. Cuán dulce es confiar en Cristo y entregarse todo a Él, esperar en sus promesas y en su senda serle fiel. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre confiaré en ti. Debes confiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando su palabra, que es la luz y la verdad. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre confiaré en ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador, en la vida y en la muerte, protección me dé tu amor. Jesucristo, Jesucristo, tu amor probaste en mí. Jesucristo, siempre confiaré en ti, siempre en ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador, en la vida y en la muerte, protección me dé tu amor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre confiaré en ti. Amén. Todos juntos vamos a confesar nuestra fe con el credo apostólico. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de María Virgen, padeció bajo el gobierno de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, resucitó al tercer día, descendió a los infiernos y ascendió a los cielos, y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y de allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, creo en la Santa Iglesia Universal, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados,
la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Vamos a seguir alabando a Dios con el himno Quieres ser salvo de toda maldad. Acompañamos la alabanza con nuestras palmas. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres libre de tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Amén. La palabra que se va a cumplir en nuestras vidas esta semana la podemos encontrar en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículos del 31 al 34. Muy bien, lo leemos todos juntos. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amén. El título del mensaje de esta semana es Cree en el Señor Jesucristo. Como hemos leído, ahí vemos como Pablo y Silas, perdón, que estaban encarcelados, le dicen estas palabras al carcelero. Entonces, la situación, por explicar un poco el contexto, es que ellos, predicando el Evangelio, fueron injustamente encarcelados, y estando en la cárcel, ellos por la noche estaban orando, cantando himnos, cuando el Espíritu Santo obró y se abrieron las puertas de las celdas y quedaron libres de todas las cadenas. En ese momento, el carcelero, que es el guardia que está protegiendo la prisión,
la prisión, al ver que todas las celdas estaban abiertas, ¿qué es lo que ocurre? Que él pensaba que todos los fugitivos pues habían huido. En aquella época, creo que esto ya lo expliqué alguna vez, pero bueno, lo vuelvo a decir, en aquella época un carcelero no era como un funcionario que trabaja en prisión hoy día, sino que el carcelero protegía para que los fugitivos no se escapen y en caso de que escaparan, la consecuencia es que toda culpa, todo delito, toda condena que llevaban los prisioneros caía sobre el carcelero y su familia. Por eso, al ver que las celdas estaban abiertas, él cae en desesperación. ¿Y qué es lo que hace? Que coge la espada para matarse a sí mismo. Entonces es cuando Pablo y Silas, desde dentro de la cárcel, le gritan y le dice: no te hagas ningún mal, que no nos hemos escapado, estamos aquí. Entonces, claro, este hombre, como ellos pudiendo haber escapado, no han escapado. Y fue cuando él realmente sintió de que estaba recibiendo, estaban salvando su vida. Como él había estado oyendo cómo ellos oraban y cómo cantaban himnos a Dios, rápidamente él lo pudo entender. Seguramente que en la letra de esas oraciones, de esas alabanzas y en la oración, ¿de qué estaban hablando? De Jesucristo. Entonces él pudo entender, ¿qué debo hacer para ser salvo? Enseguida se lo preguntó. Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es la palabra de esta semana. Nosotros no tenemos que ser engañados con la religión. Nosotros vivimos dentro del Evangelio. Creemos en el Evangelio, no creemos en una religión. No seguimos una religión. En el principio, Dios creó al hombre a su imagen. Y estos eran felices disfrutando de su relación con Dios. Porque estaban junto con Dios, podían ser felices. Pero podemos ver que en Génesis 3 el pecado original aparece. Ese pecado original, lo llamamos original porque ocurrió en el principio, y es la herencia que nos viene a todas las personas que nacemos bajo la simiente de Adán y Eva, es decir, toda la humanidad. Fue el primer pecado que cometieron Adán y Eva y en consecuencia todas sus generaciones viven bajo este estado espiritual. ¿Qué es lo que ocurrió en Génesis 3? El hombre cayó en pecado, quedó en pecado y a consecuencia del pecado quedó separado de Dios, por lo que ya no podía ser feliz. Además, empezó a vivir bajo una influencia de Satanás, quien empezó a gobernar y a apoderarse de sus vidas. Esta es la consecuencia del pecado original que le viene a todo el mundo, a todas las personas, en cualquier civilización, en cualquier país, idioma, nacionalidad, cultura. Todo hombre está creado a imagen de Dios, que quiere decir como seres espirituales, y viven bajo esta influencia de Génesis 3. El hombre, viviendo bajo este estado, empezó a sufrir mucho. Por esto lo que el hombre creó es la religión. ¿Qué es la religión? Algo que el hombre creó para esforzarse, creó algo intentando ¿qué? Solucionar este problema. Intentar solucionar y restaurar su estado espiritual con Dios. La religión es el esfuerzo del hombre para intentar ganarse el favor de Dios, la ayuda de Dios. Eso es la religión. Y eso es lo que el hombre ha creado. Crea amuletos de la suerte, crea figuritas, crea estampas, crea medallitas. Es algo que el hombre ha creado para intentar ganar una salvación, algo que les pueda ayudar para salir de este sufrimiento. Antes de Génesis 3 no había religión. Esto fue algo que el hombre creó para intentar solucionar este problema, que es un problema espiritual. Nosotros sabemos que con algo que ha creado el hombre es imposible solucionar el pecado original, ¿verdad?
No hay camino para nosotros, ni forma en la que podamos solucionar estos tres problemas. Ni mi sabiduría, ni mi economía es algo que va a hacer temer a Satanás. Tampoco hay un camino por el que yo me pueda encontrar con Dios. Y la Biblia habla de que no hay ni siquiera una persona justa en esta tierra que viva sin pecado. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. El Evangelio y la religión son totalmente diferentes. Por eso nosotros decimos, no creemos en una religión, no seguimos una religión, sino que nosotros creemos en el Evangelio. ¿Qué es la religión? Es el hombre buscando a Dios. Es el hombre a través de su esfuerzo, a través de intentar ser bueno, ganarse el beneficio de Dios. Dios me va a bendecir porque he ayudado a muchas personas. ¡Ay, qué buena persona! Seguro que se ha ganado el cielo. Eso es una religión. Tengo que ser bueno porque los buenos van al cielo, los malos van al infierno. Eso es una religión. ¿Qué es el Evangelio? Como no había camino para nosotros, como no había forma para mí para salir de este estado, ¿qué es lo que ocurrió? Que Dios vino a nuestra vida. Parece que vosotros habéis elegido creer en Jesucristo, ¿verdad? Sí, si yo dije, sí, voy a hacer la oración de aceptación. Es totalmente por gracia. En ese momento que vosotros estabais abriendo vuestro corazón, no es que vosotros eligierais creer a Dios, sino que en ese momento Dios, a través de Jesucristo, vino a vuestras vidas. Eso es la salvación. Por eso podemos ver, como explico en este cuadro, que la religión, ¿dónde comienza? Comienza en conocer a Dios, en el esfuerzo de ir conociendo a Dios y como objetivo alcanzar la salvación. Eso es la religión. Voy a ir conociendo de Dios cómo tengo que vivir, si puedo pecar o no puedo pecar, lo que está bien y lo que está mal, entonces me puedo ganar la salvación. Veremos si al final, en el juicio final, soy justo para entrar al reino de los cielos o no. Tienes que ser bueno. Y si has pecado, tienes que orar no sé cuántas veces, pagar esta penitencia. Eso es una religión. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio no nos habla de esto. ¿Qué nos habla el Evangelio? ¿Dónde comienza el Evangelio? ¿Dónde habéis comenzado vosotros vuestra vida de fe? ¿Cuál es el punto de partida? En el momento que entiendo a Jesucristo y lo recibo como dueño y Señor. ¿Qué es lo que ocurre en ese momento? Me vuelvo hijo de Dios y Dios, ¿qué me da? La salvación. Por eso el Evangelio comienza en que Dios viene a mi vida, trayéndome el mejor regalo que es la salvación. Y mi objetivo es, según voy haciendo la vida de fe, es ir conociendo a Dios, disfrutando de que Dios está conmigo. Es totalmente diferente. ¿Qué es la salvación? Ser libre de la condenación del pecado. Empezar a disfrutar de que Dios está conmigo, de que ya no vivo una vida separada de Él como un hijo huérfano, sino que realmente empiezo a conocer quién es mi Padre, cómo Él me cuida. ¿Qué es la salvación? El ser libre de todo poder de Satanás que me ataba, que obraba, que incluso de generación en generación ha estado destruyendo mi familia con problemas espirituales. Hablamos de cosas diferentes. Los no creyentes a veces incluso piensan que es lo mismo. Ah, tu religión es la evangélica. Tú crees en Jesucristo, es tu religión, ¿no? Hay musulmanes, hay católicos, tú eres cristiano. Es totalmente diferente. En el mundo lo pueden relacionar de esa forma y encajetar en esa casilla. Es una religión. Pero realmente la palabra de Dios, la Biblia, el mensaje del Evangelio nos dice que no vivimos una religión. Todo lo contrario. Has sido libre de toda religión. Tu destino ha cambiado por completo. Tu destino ya no está atado a la oscuridad y a un respaldo de Satanás y el infierno, sino que mi respaldo ahora es el reino de Dios. Soy hijo de Dios y mi destino es el cielo. Además, Dios me ha llamado porque tiene un plan que va a ir cumpliendo en mi vida. Por eso os bendigo para que disfrutéis siempre del Evangelio. Qué bueno es el Evangelio, que comienza en la salvación. Menos mal que no depende de nosotros, ni de nuestras obras, ni de nuestro corazón, ni de nuestros pensamientos, sino que Dios es bueno y que no requiere de nosotros otra cosa, simplemente que creas en Jesucristo. Cree en Jesucristo, cree que Él es tu Salvador y esa salvación te será. Recíbele como dueño y Señor
Y Él que tiene el poder para quebrantar la oscuridad, para abrir ese camino a Dios y que murió para darte el perdón de los pecados, esa obra de Jesucristo se cumple en tu vida. Ya con esta salvación, ¿qué tienes que hacer? Cada día, cada semana, disfruta conociendo quién es realmente Dios, qué poder tiene este evangelio y vive como ese testigo. Porque no había camino para el hombre por el cual pueda recibir la salvación, Dios envió a Jesucristo. Esto es el evangelio. No es una religión, es el evangelio, Jesucristo. Por eso el punto número 2, ¿qué es el evangelio? Que Jesús es el Cristo. Nosotros hablamos Jesucristo, Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que Jesús, que es su nombre, que significa además Salvador, pero es su nombre, Jesús, vino a hacer la función de Cristo. En el Antiguo Testamento hablan del Mesías. ¿Quién era el Mesías? En el Antiguo Testamento no lo sabían. Solo sabían que la Virgen iba a concebir un hijo, que la simiente de la mujer iba a venir a aplastar la cabeza a la serpiente. El Mesías, Cristo. Ya en el Nuevo Testamento vimos que esa Virgen fue un instrumento escogido por Dios, quien fue María, y que el nombre de ese niño era Jesús. Por eso decimos que Jesús es el Cristo. No decimos María Cristo, ni Mohamed Cristo, ni Buda Cristo. Jesucristo. Jesús es el Cristo. Ese es el Evangelio, la respuesta de Dios para el hombre. Por eso, como hemos leído hoy, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué debo hacer para ser salvo?, preguntaba el carcelero. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo de este problema espiritual, no solo tú, sino también en tu casa. Esta semana, hermanos y hermanas, creerlo. Tienes un problema que te sobrepasa, cree en el Señor Jesucristo. Necesitas la salvación, ya la tienes, necesitas una respuesta, cree en Jesucristo. No habla de otra cosa, cree en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Él es el verdadero profeta, quien resuelve el problema de estar separado de Dios. Por eso Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, porque estábamos separados de Dios. ¿Qué más? Jesús es el verdadero sacerdote. ¿Qué significa que Él es el verdadero sacerdote? Que resuelve el problema del pecado. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. El Cordero de Dios, Cristo, al ver a Jesús dijo, mira, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué habla a veces de esa metáfora de que Jesús es el Cordero de Dios? Antiguamente, para el perdón de los pecados en el Antiguo Testamento, ¿qué pacto da Dios al hombre? El derramamiento de sangre. Los sacerdotes cogían los corderos y, degollándolos, hacían ese holocausto para que puedan recibir el perdón de los pecados y recibir salvación. ¿Qué estaba enseñando Dios desde el Antiguo Testamento? Ya les estaba grabando que un día iba a venir Cristo a morir en la cruz y que por el derramamiento de su sangre íbamos a ser libres y limpios de toda condenación y pecado del pasado, presente y futuro. Por eso, como hemos cantado, hay poder en la sangre de Jesús. En Jesús hay poder. Hemos cantado esa alabanza, ¿verdad? ¿Por qué? Él es ese Cordero de Dios. No el Cordero que yo he escogido, no, es el Cordero de Dios. El que Dios ha provisto, ¿para qué? Para que todos tus pecados del pasado, presente y futuro sean solucionados. De una vez y para siempre. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el verdadero Rey. ¿Qué significa? Que Él venció a la muerte y derrotó a Satanás. En Hebreos 2:14 dice la palabra de Dios, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. A través de su sacrificio y de su resurrección, de su muerte y de su resurrección, al resucitar, Él venció a la muerte y destruyó totalmente la obra de Satanás. Es el poder
del Rey, Jesucristo. Conociendo esto, nosotros, ¿qué hacemos? La vida de fe. Conocemos este mensaje y ¿qué hacemos? Todas las semanas nos juntamos a dar culto. Cada día confieso que Jesús es el Cristo en mi vida. Cada día personalmente tenéis vuestro tiempo de oración. Escucháis los cultos diariamente, ¿verdad? Escucháis la palabra de Dios, leéis la Biblia. Hacemos nuestra vida de fe. Si yo en vez de creer y aferrarme a lo que la palabra de Dios dice, me aferro a mi pensamiento, no podré disfrutar del Evangelio. Hoy tenéis que entender esto. ¿Por qué Jesús es el Cristo? ¿Por qué aferrarme solo a Jesucristo? ¿Por qué hablo de Jesucristo? ¿Por qué cantamos sobre Jesucristo? Si yo no creo en la palabra tal cual Dios me lo dice, si yo no creo en este mensaje, ¿qué es lo que ocurre? Empezaré a vivir acorde a mi pensamiento. Entonces, por mucho que tengáis fe y oréis en el nombre de Jesucristo, si estáis atrapados en vuestro pensamiento, no podréis disfrutar del Evangelio. Entonces, ni siquiera aunque vengáis al culto, ¿qué ocurre? Como estoy atrapado en mi pensamiento, no puedo escuchar la voz de Dios, ni conozco tampoco el plan de Dios. Y solo pasan los años y ¿qué veo? Que en mi vida no hay respuesta, ni hay evidencia del Evangelio. ¿He vivido una fe o he vivido una religión? ¿He vivido dentro del Evangelio donde el Espíritu de Dios obra en mi vida y en mi campo? ¿La palabra de Dios me cambia, me transforma, como vimos la semana pasada? ¿O simplemente he vivido guardando unas cosas? ¿He vivido una religión o estoy viviendo dentro del Evangelio? Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serás salva. No hay otro requisito. No importaba lo que ese carcelero, cómo él había vivido, sino que en el momento que él se arrodilla delante de Jesucristo, fue hasta bautizado. Él y toda su casa fueron salvas. Dios obró de esa forma y les dio la salvación. Hace 2000 años que vino a esta tierra Jesucristo. ¿Para qué? Para salvarnos. De 2000 años atrás, ahora, el mundo ha cambiado mucho. La civilización se ha desarrollado. La ciencia ha avanzado mucho. Pero Cristo es el mismo ayer, hoy y mañana. Los problemas que se presentan hoy día son diferentes. Los medios que tenemos son diferentes. Los miedos que incluso nos pueden venir a nosotros son diferentes. Hay gente que tiene miedo a volar en avión. Antiguamente no tenían miedo a volar en avión, si no había ni aviones. No podían ni volar, ¿verdad? Hay problemas que son diferentes a los que han cambiado. Adiciones nuevas, etcétera. La época cambia, se desarrolla, pero la respuesta es la misma. Vas a la iglesia católica, a la misa, y te hablan de la Biblia, pero no de que Jesús es el Cristo. A veces mencionan a Cristo, a Jesucristo, pero no te hablan de solo Jesucristo. No te dicen que la respuesta es solo Jesucristo. Te hablan de María, pero María no es Cristo. Te hablan de los santos. Te hablan de que hay poder en los santos o hay poder en la Virgen María. Pero ellos realmente no es el Evangelio, no es Cristo. Esta semana he escuchado un mensaje de un pastor cristiano español. He podido hacer este fórum con algunos de vosotros. Un pastor español que es famoso, que está en España además. Y he visto que él pues, está muy bien informado. He escuchado su mensaje. No hay nada incorrecto. Todo lo que habla es correcto. De verdad, no hay nada que pueda decir. Es correcto todo lo que habla. No hay nada que diga que es incorrecto. Te habla de un problema que afecta a muchas personas hoy día y de las consecuencias que tiene este problema. Está muy bien informado, pero no habla de la razón del problema, de la raíz, de por qué la gente cae en este sufrimiento, de dónde viene cuál es el origen. No habla del problema espiritual. Entonces tampoco habla de la respuesta. No habla de cómo Jesucristo se aplica a este problema, por qué Jesucristo es la solución a este problema. No da una respuesta. Entonces, a mí es como que me deja mal sabor de boca.
¿Por qué el hombre sufre? ¿Por qué le viene este problema? Tenemos la respuesta, Dios nos la ha dado, Jesucristo. Deberíamos confesarla. ¿Por qué le viene este problema al hombre? Porque está separado de Dios, porque está en condenación y hay un ser que trae esta infelicidad de diferentes formas. Ese es Satanás. Para esto vino el Hijo de Dios, para quebrantar la obra de Satanás. Por eso en Romanos 8, 1 y 2, que dice que no hay condenación para aquel que está en Cristo Jesús, porque la ley de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de la muerte y del pecado. Aquí tenemos que decir amén, porque no depende de mí, sino que Jesucristo me ha librado de la ley de la muerte y del pecado. ¿Qué es lo que significa? Que yo debería estar viviendo bajo esta ley, sufrimiento, condenación, por causa del pecado original, que ni siquiera yo lo he cometido, por causa del pecado de mis ancestros, que a saber lo que han hecho. Pero Jesucristo vino a mi vida a rescatarme y me salvó. Cree en Jesucristo, cree solo en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Como esto no se predica en España, yo entiendo el estado de la Iglesia de España. Como la Iglesia no hace de Iglesia, entiendo la imagen del creyente y la imagen de la Iglesia de España. Entiendo que por esto, esta es la razón por la que la gente busca una respuesta en la meditación trascendental. Porque entiendo que esta es la razón por la que los jóvenes no se les ocurre ir a la iglesia a buscar una respuesta, porque ya saben que ahí no la van a encontrar y cambian su estilo de vida. Se lleva mucho el volverse budista de repente. Se rapan el pelo y empiezan a entrar en meditación. Cambian su alimentación, intentando buscar una respuesta a este problema espiritual. Vosotros habéis sido llamados para cambiar esto. ¿Qué es lo que España necesita? Que se levanten creyentes testigos. Vosotros habéis recibido este poder, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Dios os ha llamado y os ha reunido aquí por Zoom. ¿Por qué? Porque es urgente. Aunque sea por internet, estamos en un horario mirando la evangelización del mundo donde Toñín no puede ir a Corea, o sea, a España. No sabemos si el día de mañana Dios abrirá la puerta para que pueda ir o no, pero no quiere decir que la evangelización del mundo se va a parar. Y como Dios ama a España y os ama a vosotros, Dios que ha preparado el coronavirus, el Zoom, para que podamos reunirnos y dar culto. ¿Qué necesita España? ¿Qué necesita el mundo? Testigos del Evangelio. Que las evidencias del Evangelio se estén levantando en vuestras vidas. Yo de verdad que doy gracias a Dios por cada uno de vosotros. Sois muy importantes. No importa lo mal que lo estéis pasando o lo mal que lo habéis pasado. ¿Por qué? Es la oportunidad para recibir la respuesta. A través de ese problema, ¿qué vamos a ver? Que Dios realmente está vivo y que obra en vuestra vida. Que la respuesta es Cristo. Y vuestra vida en sí va a testificar a vuestros hijos, a vuestros nietos, que Jesús es el Cristo. Que tenemos que creer en Jesucristo. Entonces, sois salvos. Aquel que está hambriento y necesita espiritualmente, está necesitado espiritualmente, como no encuentra la respuesta, ¿qué es lo que ocurre? Que cae en religiones, cae en falsas creencias. Dios tiene un plan para el hombre. Dios, podemos ver a través de la palabra de Dios cuál es el deseo de Dios. ¿Qué es lo que Dios desea? La salvación de las personas. Dios quiere que las personas sean salvas. Ese es el plan de Dios. Que Cristo sea predicado y la gente recibiendo a Cristo como su dueño y Señor reciban la salvación. Ese es el deseo de Dios. ¿Cuánto Él lo desea? Dios demostró su amor para con nosotros en que aun nosotros siendo pecadores envió a Cristo. Dios mostró su amor para con nosotros que dio a su único hijo, unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hasta ese punto Dios realmente nos ama
Y hasta ese punto realmente Dios desea la salvación, que no escatimó ni a su Hijo. Por esto nosotros tenemos que hablar de solo Jesucristo. Porque lo que necesitan las personas es solo Jesucristo. No es doctrina. No es otra cosa. No es mi pensamiento. Es evangelio. No es educación. Es evangelio. No es economía. Es Cristo lo que la gente necesita. En esta tierra solo hay dos cosas. O es Dios o es Satanás. Si vosotros hoy os aferráis a la palabra de Dios y entendéis cuál es el plan de Dios, ¿qué es lo que ocurre? En vuestras vidas, el Espíritu de Dios empieza a obrar. ¡Qué bendición! Si yo hoy me aferro a la palabra, creyendo en solo Jesucristo, me aferro a la palabra cada semana y empiezo a tomar la dirección en su plan, que es que Cristo sea proclamado. ¿Quién obra en tu vida? ¿Quién cambia tu campo? ¿Quién prepara todas las respuestas? Es Dios. En ese momento, ¿qué es lo que ocurre? No obra Satanás, sino que Dios empieza a obrar en vuestra vida, en vuestro campo. Os bendigo para que seáis testigos de esto. Como no se levantan estos testigos, el campo no cambia. Como no se levantan estos testigos, el evangelismo no toma lugar. He escuchado otro mensaje de un pastor español en España también. Tiene 32.000 seguidores en YouTube y hablaba de evangelismo. Me ha sorprendido. Tenía como una clase, como nuestra escuela de evangelismo, y me he metido a escuchar. ¿Y qué habla? Habla de que el evangelismo es lo más difícil para el creyente. ¿Por qué? Porque conlleva un gran sacrificio, que el evangelismo es difícil. El evangelismo es algo que Dios hace. Cuando yo realmente tengo la conclusión en Cristo, tengo este mensaje organizado, Dios obra. Mirar el libro de los Hechos. Eso es el evangelismo bíblico. ¿Qué hicieron los discípulos? Nada. Ellos tuvieron la conclusión en Cristo. Recibiendo este mensaje, teniendo la conclusión en Cristo, allá donde iban, ¿qué ocurre? Que obraba por delante el Espíritu Santo. Y el ángel del Señor tocó el corazón de Lidia. Allá donde iban había gente hambrienta de la palabra, espíritus, gente que tenía en su espíritu la necesidad, que querían creer en Jesucristo, pero que ni siquiera ellos lo sabían. Una muchacha endemoniada, como dicen en Efesios 16, en Efesios 13. En Efesios 16, Lidia, como en la región de Éfeso, gente totalmente preparada, en Hechos 19. Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serás salvo. Esta semana, Iván ha tenido una niña, Daniela se llama. Enhorabuena, una remanente más. Ahora, simplemente cree en esto. Si Iván se aferra a Cristo y al plan de Dios, ¿qué es lo que ocurre? Dios empieza a obrar en su familia. Esto es lo que le ocurrió al carcelero. ¿Qué he de hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa seréis salvos. Para Dios no hay nada imposible. Él lo puede hacer todo. Él lo puede cambiar todo. Simplemente cree en Jesucristo. Solo una vez vamos a vivir en esta vida. Deseo que viváis disfrutando de las bendiciones de Dios y que seáis usados para su plan. Que por vosotros y por vuestra fe otras personas vivan. Que vuestras vidas testifiquen que Jesús es el Cristo. Que la Iglesia en España se avive y se levante un movimiento donde otra vez Cristo sea proclamado en el campo. Donde en España que Jesús es el Cristo esté siendo proclamado en las iglesias. El Evangelio que sea transmitido a través de nosotros a las siguientes generaciones. Esta semana me han llamado desde Estados Unidos. Un misionero coreano que vive en Houston, está haciendo su iglesia allí. Y hace años él se encontró con unos pastores que son hispanos y tienen su iglesia en español, allí en Houston, que hay tantos latinos.
Yo hace como 5 años estuve allí haciendo un entrenamiento concentrado, 2 días, 2 días y medio. Y sé que muchos de ellos recibieron gracia. Entonces han pasado 5 años y este misionero ha continuado con ese campo. ¿Qué ocurre? Que tiene muchas dificultades, pues, por el idioma, claro, la cultura, etc. Pero entre todos esos pastores, hay un pastor que tiene más de 60 años, que lleva haciendo ministerio 40 años de ministerio pastoral. Pero que este pastor, que es tan humilde delante de Dios, está recibiendo gracia y quiere escuchar más la palabra de Dios. Él, abriendo su corazón, ¿qué es lo que ha confesado? 40 años llevo haciendo ministerio y lo he estado haciendo mal hasta ahora, porque a mis creyentes no les he hablado de Cristo. Él ha dicho esto a sus creyentes: lo siento mucho, no he sido un buen pastor hasta ahora, pero lo que me queda, voy a hablar de Cristo. Este misionero me ha llamado y me ha pedido que si les puedo dar entrenamiento al pastor individualmente también y a la congregación. No sé cuántas personas se juntan, los que sean. Pues estoy orando para poder prepararlo. Ya he comunicado con las personas que son necesarias aquí en Corea también, para que lo sepan, y parece que Dios está abriendo las puertas. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que Cristo sea predicado. Dios, una vez que puedo vivir en esta vida, el tiempo que me queda, que pueda vivir disfrutando de las bendiciones de Dios y que pueda ser usado para tu plan, que a través de mí muchas iglesias se aviven. Yo estoy orando por eso. Hay que evangelizar a los pastores, hay que ayudarles a que puedan tener contenido. Por eso la iglesia, la Universidad de Remanentes, es muy importante también que estemos orando por ella. Es una universidad donde vamos a preparar a evangelistas que puedan predicar a Cristo, también teológicamente, para ser pastores. Más de 7.000 pueblos, imagino que son pueblos medianamente grandes. No tienen iglesia evangélica en España, más de 7.000. España está vacía. No hay quien predique de Cristo. En el mundo, lo mismo. El evangelio ha de ser transmitido a las 237 naciones. Ese es el deseo de Dios. Tenemos que registrar la iglesia nosotros que estamos haciendo ahora mismo, para que precisamente este evangelio siga siendo predicado. Por eso, una vez que vamos a vivir en esta vida, los que tengáis que dar un paso adelante, darlo. Es el momento ahora. Y registrar la iglesia. Ha pasado mucho tiempo, déjame acabar. ¿Cuál es la conclusión del mensaje de hoy? Hechos 13, 47, 49. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Os bendigo para que la palabra del Señor se esté difundiendo a través de vuestras vidas en la provincia en la que estás. Ese es el deseo de Dios. Esta es la razón por la que Dios os ha llamado. Así nos ha mandado el Señor. Te he puesto para luz de los gentiles. Dios te ha llamado para que seas luz de los gentiles. ¿Qué significa esto? Pero si la luz es Jesucristo. Claro, la luz es Jesucristo, que es transmitida a través de vosotros. Sois como esos faros, como esos farolillos o esas farolas que hay en una carretera. Cada punto de luz. Eso sois vosotros. A fin de que sea para salvación hasta lo último de la tierra. Dios os ha llamado para que traigáis la palabra de salvación, el evangelio, hasta lo último de la tierra, a todas las personas. Para que la palabra del Señor se difunda por toda aquella provincia. Os bendigo para que esta palabra se esté cumpliendo en vuestras vidas. Vamos a orar. Dios Padre, gracias por mostrarnos ese camino que es creer en Jesucristo.
igual que el carcelero, gracias Señor porque tú viniste a nuestro encuentro y pudimos encontrar qué es lo que tenemos que hacer, que es creer en ti y recibirte como dueño y Señor. Gracias Señor porque tú nos has hecho encontrar el Evangelio y no vivir dentro de una religión. Bendícenos para que podamos disfrutar de nuestra identidad en Cristo y disfrutar, Señor, de que tu plan se está cumpliendo a través de nosotros. Bendícenos, Señor, para vivir como testigos del Evangelio. Que esta palabra se esté cumpliendo en la vida y en los campos de cada uno de los creyentes. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Haz que todo tuyo pueda ser, Señor, en mi vida, que camine como un discípulo, mi pasado y mío, mi futuro te lo entrego a ti, la gracia de Dios a mí me superó, el deseo de Dios la respuesta superó, el plan de Dios mi labor superó, el pacto de Dios superó la bendición. El amor de Dios al amor humano superó. Haz que pueda ver, que lo pueda ver, la época de los remanentes pueda levantar para ti, Dios. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es la solución a todos nuestros problemas, el gran amor de nuestro Dios Padre y la obra y comunión del Espíritu Santo esté sobre cada uno de los creyentes que hoy han puesto su corazón en creer en Jesucristo para ser salvos ellos y sus casas, sobre aquellos que solo se aferran a tu palabra y esperan de ti y de tu obra, sobre sus campos, sobre sus familias, sobre sus hijos, sobre sus negocios y allá donde cada uno de ellos esté dando culto por internet. Que esta bendición esté junto con ellos desde ahora y para siempre. Amén.